Señor les bendiga sobreabundantemente en esta noche a cada uno de ustedes. Estamos agradecidos delante de Dios por esta oportunidad de mantenernos con vida y poder celebrar armoniosamente este tiempo de Semana Santa. Damos gracias al Señor porque hoy vamos a tratar dos temas importantes que el Señor Jesucristo realizó hace más de 2000 años en un día como este, lunes. Para ello nosotros vamos a tomar lectura en las Santas Escrituras, en el Evangelio de Marcos capítulo 11, y tomaremos lectura al momento del verso 12 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, dice la palabra, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Oramos. Padre eterno, que esta palabra añada bendición a nuestras vidas, que seamos enseñados e instruidos por ti en esta hora, Señor, porque nuestro anhelo es estar cada día mejor, Señor, para podernos estar preparados e irnos contigo cuando nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amada iglesia, qué hermoso es leer las Escrituras y poder recordar que Jesucristo pasó todas estas experiencias, estos momentos antes de su crucifixión. Él estaba ahí, era su última semana antes de experimentar ese dolor tan grande de la crucifixión. Y él estaba ahí sabiendo que tenía que cumplir un rol importantísimo, alcanzar una misión sumamente necesaria para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. No era por cualquier cosa, era por algo importante, por el amor de Dios hacia la humanidad. Él tenía que avanzar y cubrir todos los detalles, como cuando uno está haciendo algo importantísimo y tiene que cubrir todos los detalles últimos y estar arreglando lo mínimo para que todo quede perfecto. Así estaba Jesús. Y dice que una vez que él despertó de haber estado en Betania donde sus amigos, recordemos que ayer el Señor Jesucristo en la noche regresó para Betania. Después de su entrada triunfal, de haber entrado al templo, de haber visto cómo estaban las cosas, él regresó hacia Betania donde sus amigos. Y hoy, pues lunes, él se levanta y se encamina hacia Jerusalén, porque necesitaba allegarse hacia el templo una vez más. Y se encuentra, dicen las Escrituras, a lo lejos con una mata, con un árbol, con una higuera. Esta higuera estaba ahí, aparentemente estaba hermosa, aparentemente estaba deliciosa. La higuera estaba cubierta de hojas. Estaba pues invitando a que la gente se acercara. Y Jesús tuvo hambre y andaba con sus discípulos. Y él se acercó hacia la higuera. Y cuando se acerca hacia la higuera y extiende sus manos para tomar un fruto, resulta que la higuera no tenía fruto. Dice la Biblia, porque no era tiempo de fruto. Pero Jesús no está viendo que los frutos se den en el tiempo que uno quiere. Jesús está esperando que sus árboles den los frutos
todo el tiempo, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, sus árboles tienen que dar frutos. Y aquí está una lección espiritual para todos nosotros, que hemos sido llamados por Dios árboles de su plantío. Y esto no lo podemos nosotros dejar de atender, no podemos pasarlo por alto en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que tenemos que dar frutos. La Biblia en el libro de Isaías 61:3, ahí la Biblia nos enseña claramente a nosotros que debemos fructificar para que cuando alguien que tenga necesidad se acerque a nuestras vidas, nosotros estar listos para darles alimento, estar preparados para atenderlos. Nuestra tarea es esa, atender a aquellos que están en necesidad. Recordemos en el Evangelio, como dice las Santas Escrituras, y es algo impactante. Dice el Evangelio de Mateo 5, capítulo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La gente que está con hambre, la gente que está con sed, se va a acercar a nosotros. ¿Para qué? Para que le demos una palabra de ánimo, una palabra de confianza, una palabra de fe, para que le podamos compartir las buenas nuevas, para que ellos conozcan acerca de Jesús, aquel que tiene poder para cambiarlo todo, para dar salvación y vida eterna. Es tan necesario que nosotros entendamos que el deseo de Jesús es que como árboles de su plantío nos mantengamos siempre con frutos buenos para poder atender al que tiene hambre, saciar al que tiene sed, vestir al que está desnudo, auxiliar, ayudar al que se encuentra en necesidad, porque es ahí donde vamos a alcanzar la promesa de Dios de poder entrar en el reino de los cielos. Recuerda ese pasaje tan grandioso donde dice el Señor: pero es que tú no me diste de beber. Yo tenía sed y no me diste de beber. Yo tenía frío y no me cubriste. Estaba desnudo, no me cubriste. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo fue eso? ¿Sabes cuándo fue eso? Cuando no lo hiciste a uno de los pequeñitos. Ahí entonces se encaminarán todos al mismo infierno. Pero el Señor en esta palabra viene a recordarnos que su deseo es acercarse a nuestras vidas y hallar frutos. Porque el Señor Jesucristo está presente en la vida de todo aquel que tiene necesidad, y nosotros tenemos la tarea, el compromiso de atenderlos a ellos. Dice las Escrituras que Jesús maldijo la higuera. Le dijo: nunca jamás nadie, absolutamente nadie va a comer frutos de ti. Y por la palabra sabemos que esto se efectivó inmediatamente, porque la higuera se secó. Amados, este fue un primer paso del día lunes. ¿Cuál fue el siguiente paso que realizó Jesús? Se dirigió hacia el templo. Y vamos a leer en el mismo Evangelio de Marcos 11, del verso 15 en adelante. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración
para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Porque cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esto viene a lo profundo del corazón, revelando cuán grande es el amor de Dios hacia su casa, hacia su templo. Cuán importante para el Señor que nosotros tengamos cuidado de las actividades que realizamos en las iglesias, en las casas de Dios. Es que el Señor nos enseña que su casa fue establecida con el propósito de que todos congreguemos en oración. Ahí, mi casa será llamada casa de oración. Un lugar donde dirigen las personas, su pueblo, los que están en necesidad, para hablar con Dios. Recuerda que orar es hablar con Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Un lugar para hablar con Dios. Un lugar en donde te acercas y vas a escuchar la voz del Señor hablando a tu oído, a tu mente, a tu corazón, a través de su voz audible, a través de alguna señal, a través del ministro del siervo, a través de la predicación de la palabra, a través de las alabanzas que se dictan. Dios va a hablar porque es un lugar en donde uno tiene un encuentro con el Señor y uno le habla y el Señor le responde. Esa es la casa de oración. Sin embargo, la habían descuidado tal que habían perdido el objetivo, el propósito divino. Esto se había convertido en una mercadería comercial. Ventas, platas, cambios de dinero, ventas de monedas. Era algo tremendo, en donde solo se buscaba ese interés humano, económico, personal. La gente se había olvidado de la esencia del encuentro con Dios y buscaba exclusivamente esa satisfacción económica, ganancias sin importar cuál era la condición de la persona que llegaba. Lo único que hacían era ventas y cobros, dicen los comentaristas, cobros más allá, desorbitantes de lo que se estaba ahí comerciando. Jesús no podía permitir este desorden. Jesús no permite el desorden de nadie. Jesús no acepta el pecado de nadie. Jesús quiere que todo se ponga en su lugar. Y si Él tiene que virar esas mesas de los cambistas una vez más, lo va a hacer. Porque Él es Dios, el soberano. Es el soberano el que lo pone todo en su lugar. Que cuando todo está desordenado, viene Él para ordenarlo todo. Porque Él es el Señor. Amados, cuidemos nuestras casas de oración que Dios nos ha dado, que hoy en día no podemos asistir, no podemos congregarnos. Cada mañana anhelamos estar en la casa de Dios. Adoramos estar ahí con el Señor. Cantar alabanzas en la comunión con los hermanos, en coinonía. Pero es que Dios quiere que recobremos esa esencia divina de la oración. Su casa llamada casa de oración. Y esto nos deja una lección espiritual a nosotros, de entender que para Dios es importante nuestras casas. Para Dios es importante su casa, para el Señor es importante también nuestras casas. Por eso nosotros debemos cuidar
el manejo, la dirección, el sentir con el que nos movemos dentro de nuestros hogares. En nuestras casas también tenemos que establecer los altares familiares, personales, los devocionales, porque nuestros hogares también tienen que ser plantados como casa de oración. Mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que mantenernos en el servicio a Dios, porque mediante la oración le estamos sirviendo al Señor. Estamos orando en favor de los demás para que el Espíritu Santo opere y prepare y convenza de pecado a la gente que nosotros ponemos en el altar del Señor. Es una manera de servirle al Señor en la salvación de las almas con esta preciosa arma espiritual de guerra que nos ha dado Dios, como es la oración. Tenemos que servirle al Señor y plantarnos en la promesa del Señor de que si buscamos su rostro, Él estará ahí para bendecirnos. Si llamamos, Él abre. Así dice su palabra. Si pedimos, Él nos da. Es que no sabemos pedir, entonces hay que aprender a pedir. Con la guía del Espíritu de Dios vamos a aprender a pedir. Las Santas Escrituras en el libro de Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento de que te actives en la responsabilidad que Dios demanda de tu vida. De que todos aquellos que están ahí en este tiempo de cuarentena, que nadie puede salir, que Dios nos da la oportunidad de presentar la palabra del Señor, de predicarles a nuestros familiares. Hoy es el tiempo de alcanzar esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de los que viven contigo aún no han recibido a Jesús en sus corazones? ¿Cuántos aún no se han arrepentido? ¿Cuántos aún no han doblado rodillas? ¿Cuántos no han entregado su vida al Señor? ¿Cuántos no han alcanzado salvación y vida eterna? Ahora mismo, dentro de los familiares, amigos, conocidos que han partido de este mundo, ¿cuántos de ellos alcanzaron salvación y vida eterna? ¿Y cuántas almas se han perdido? Hoy es el momento de activarnos, de aceptar el amor de Dios para con nuestras casas, seguir el ejemplo de Jesús. Muchas veces nos movemos en los negocios, en las ventas, en las reuniones sociales y nos olvidamos de la esencia de la familia. Nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos con ellos, de predicarles, de orar, de ayunar, de clamar, de compartir la palabra para que ellos alcancen salvación y vida eterna. Que este mensaje quede grabado hoy en tu mente, en tu corazón, y que te actives en estos tiempos últimos. Te actives en hacer la voluntad de Dios. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta hora, por este espacio que nos regalas para poder transmitir de tu palabra y de tu verdad. Que el maravilloso Espíritu Santo se mueva con poder, una unción descienda sobre cada uno de los que están ahí delante, Señor amado, de ti en esta hora, y que ellos se activen en la evangelización. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga.